Diálogos Metropolitanos, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una conversación en directo sobre un tema que nos interesa al Valle de Aburrá, le interesa a toda Antioquia, a Colombia, a América Latina. Nos interesa conversar de la seguridad vial y por eso hoy tenemos en directo la línea 268-6033 para que ustedes nos llamen si quieren plantear sobre todo las soluciones que tenemos para tener la vida garantizada en la vía, para tener una seguridad vial que realmente nos permita disfrutar de nuestros recorridos, de movernos desde Caldas hasta Barbosa con la tranquilidad que vamos a llegar bien, cualquiera sea los medios que usamos, o en bicicleta, o en motocicleta, o en vehículos, si somos peatones, si vamos en el transporte público, y en cada uno de esos cambios, ¿cómo garantizamos que haya seguridad vial? También vamos a estar con redes sociales y tenemos 3 invitados de lujo con quien vamos a conversar porque conocen muy bien los temas, porque trabajan diariamente alrededor de la seguridad de la vida de las personas e investigan sobre ello. Les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora Viviana, subdirectora de movilidad del área metropolitana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Lili, y muchas gracias pues a los invitados que nos acompañan hoy para hablar de este tema de tanta importancia y que requiere toda nuestra sensibilidad. Importante para su subdirección. Completamente, es un eje transversal. Diríamos que nosotros en esta nueva administración decidimos adoptar el enfoque de la seguridad vial como un eje transversal de todo lo que hacemos. Bueno, es fundamental. Bienvenido también a nuestro subsecretario de Seguridad Vial y Control de Medellín, el doctor Mario Andrés Ramírez Gómez. Bienvenido a Diálogos Metropolitanos. Lili, muy buenos días para ti, para Viviana, el doctor Gustavo y para los televidentes. ¿Qué tal está el tema hoy en Medellín? No, pues es mi tema preferido, de esto venimos hablando desde que entramos a la administración. Tú lo decías ahorita, salvar vidas es nuestra misión y lo estamos haciendo de la mejor manera, pero necesitamos el compromiso de todos y yo creo que en este diálogo vamos a hablar mucho del tema. Perfecto, muchas gracias. Y un gran investigador, apasionado del tema, se mueve mucho en redes sociales, activista todo el tiempo, es el profesor Gustavo Alonso Cabrera Arana, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública y un gran experto en el tema de la investigación en seguridad vial. Bienvenido, profesor. Gracias, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la temperatura en este tema de la seguridad vial? Yo creo que está caliente. ¿Verdad? ¿Con fiebre? ¿Muy enfermos? La fiebre es altísima para Colombia. Sí. Usted ayer estuvo recibiendo unos datos así fresquitos del Forensis, usted me explicaba que es ese observatorio, esos datos actualizados, tiene ahí el libro, la publicación que apenas entregaron el día de ayer en la ciudad de Bogotá. ¿Qué datos nos cuentan ahí? Es dramático. La cifra de muertes en transporte en Colombia el año pasado totalizó 7.280 víctimas fatales y 45.500 personas lesionadas valoradas por medicina legal. Pero hay que señalar que en lo que se llaman lesionados no fatales, el número se puede multiplicar por 10. Así que fueron 7.280 muertes en transporte y alrededor de 500.000 de personas fueron afectadas, no fatalmente, por lesiones viales. Ese es el tamaño del problema. Bueno, y claro, todo está consignado en este reporte que tengo en mi mano. ¿Y se hace cada año? Es anual. El Instituto Nacional de Medicina Legal, que depende de la Fiscalía General de la Nación, tiene 18 ediciones. Esta es la que fue socializada ayer en Bogotá. Y es alarmante para todo el país, me imagino. Es un dato pues que asusta a todas las administraciones. Es un problema general y voy a decir algo que es muy importante. La única ciudad capital de Colombia que ha tenido mejorías en los últimos 5 años es Medellín. No en la velocidad que yo quisiera ni que exige la nación, digamos, para lo que es deseable, pero en comparación a otras capitales, incluida Bogotá, Barranquilla o Cali,
Medellín ha evolucionado mejor. Le repito, no como yo quisiera. No, me imagino pues que usted, que es un investigador, quisiera que esto bajaran las cifras rápidamente. Porque ninguna muerte es aceptable. Exacto, eso es claro. Paola me acompaña, está es mi compañera en redes sociales. ¿Cómo vamos a conversar hoy con los televidentes, Paola? Hola Liliana, y a los televidentes siempre nuestra invitación para tener también un diálogo digital. En esta ocasión vamos a utilizar en Twitter la etiqueta numeral Movilidad Segura. Entonces ahí están muy invitados, y también en Facebook, en nuestra página @Diálogos Metropolitanos. Ahí vamos a tener sus inquietudes y ya tenemos una primera llamada a nuestro teléfono. Ana María nos llama del barrio 12 de octubre. Hola Ana María, buenas noches. Ay, ¿cómo está? Ay, muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Ah, Dios le bueno. pague por esta oportunidad. No, tan esto es grande. suyo. Usted sabe que los canales de televisión pública le pertenecen a los ciudadanos. Sí, Y este es Dios de le usted. pague, sí, Ajá. muy bueno. Cuénteme, ¿cómo cree usted? ¿Cómo está la seguridad en las vías? Muy mala, mira, es que yo vivo aquí en la calle 102 con toda la 83. Ay, ay, ay. Como, lo que llaman el sector de la Y. Sí. Qué bueno que ustedes, el alcalde y todo el equipo se desplazaran por ahí después de las 5 de la tarde. ¿Qué pasa ahí? Ay, esto es fatal, la paz, es que es casi que imposible porque casi todo el mundo tiene ya su moto. Ajá. Y es las vías muy estrechitas, demasiadas, y esos son accidentes, trancones, y uno no escucha y no ambulancias cada rato pitando y de todo. Qué bueno que nos dieran un puentecito peatonal ¿Un puente peatonal o un paso a nivel? o un paso a nivel, que no sea mucha cosa, mucho caché ni mucha cosa, pero es que sí lo necesitamos urgente. Yo no sé por qué todos los alcaldes nos han descuidado a nosotros en esta materia, porque yo he salido y he visto señores, señoras tendidas esperando una ambulancia, muertos, choques de motos, choques de carros. Bueno, Ana María, muchas gracias por ponernos ahí ese tema tan evidente de la realidad, Mario, de lo que nos está sucediendo en muchas vías, porque el incremento de las motos, también la velocidad de los carros hace que el peatón quede ahí como frágil, como asustado. Es nuestro actor más vulnerable, el peatón es el rey y tristemente también en estos momentos es el más afectado por temas de tanto fatales, muertes como en accidentes también lesionados. Muchos de ellos a través de motociclistas, y tú lo mencionabas, nos llenamos, Ana María, en el comentario. Se estima que en la ciudad de Medellín, con un área conurbada de los 10 municipios, están transitando 650.000 motos diariamente. Ay, 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 eso es mucho. Muchas de ellas, como lo mencionaban, el 12 de octubre, sí les ponemos atención. Nosotros en todas las comunas hemos estado llegando, pero las velocidades en estos barrios debería ser una velocidad inferior a los 60 kilómetros por hora, en sectores donde están las iglesias, los centros educativos deben ser alrededor de unos 30 kilómetros por hora, pero las motos se desplazan a otras velocidades, los buses también de servicio público, y lastimosamente sí tenemos estos accidentes viales, pero no los tenemos descuidados. Nosotros a través de nuestro grupo de educadores viales estamos interviniendo las diferentes comunidades y a estos actores más vulnerables para ello. El tema de los puentes peatonales y obras de infraestructura a veces son difíciles y son costosos en una ciudad como Medellín poderlos implementar. Y a veces no se usan. Y no se usan. Y el mantenimiento de los mismos generan otros factores de inseguridad y eso. Pero nosotros sí estamos haciendo unos entornos protectores, estamos haciendo las diferentes señalizaciones y de cebras para que la gente pase a través de estos cruces peatonales. Nos piden mucho resalto. El tema del resalto no está tan comprobado que sea un buen elemento para reducir la velocidad, pero se evalúan en algunos casos y se colocan para mitigar o tranquilizar un poco más el tráfico en estos sectores. Para generar por lo menos una alerta, disuadir, llamar como la atención. Pero sabemos también que hacen los motociclistas, sobre todo en estos barrios, muchas veces los utilizan es Para como de hacer rampa piques. para picar. Pero estamos trabajando y en donde se necesita técnicamente y no hacen la solicitud, lo evaluamos y podemos estarlos instalando. Viviana. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación tan interesante un poco recordando el programa que tuvimos hace tal vez unas 3 semanas donde hablábamos sobre ese modelo de movilidad y decirle a los televidentes y que lo conversemos acá que el tema de la inseguridad vial no es ajeno a ese modelo de movilidad que terminó determinando las ciudades que hemos construido. Hablábamos de las ciudades que hemos diseñado y donde hemos priorizado la movilidad motorizada y de alguna manera también
el incremento de muertes asociadas a estos incidentes viales, pues es consecuencia de ese incremento de la motorización. Por eso no podríamos hablar de una movilidad sostenible que privilegie estos modos priorizados como el caminar, como el utilizar la bicicleta, incluso el transporte público, si no tuviéramos un enfoque y un compromiso decidido con que las personas no pierdan la vida por salir a trabajar. Al fin y al cabo, una persona que pierde la vida en un incidente vial no es nada distinto a una persona que salió a trabajar o a estudiar o a su rutina diaria y no regresó. Y creo que ese es el punto de partida de nuestra discusión. Profesor Gustavo, en las investigaciones y el trabajo que usted viene haciendo, se identifica que quienes mueren o están en un incidente de tránsito tienen unas condiciones de vida o están en unos estratos más bajos o son trabajadores o que son personas, como lo está planteando la doctora Viviana, que están saliendo a una actividad laboral o académica. Sí, hace millones de años la salida del hombre prehistórico, nuestros antepasados, de la caverna ya implicaba peligro. Así que todos nosotros, al poner un pie en la vía, ya estamos en riesgo. Ese es el primer punto a tener en cuenta. Le pasa a todo el mundo, porque los incidentes viales pueden ocurrir en la puerta de su casa o en el propio andén. Pero de ahí en adelante el riesgo se incrementa, sobre todo si se va en una motocicleta o si se va en una bicicleta y en algunos modos de transporte motorizado. Entonces digamos que el riesgo es general. Aquí es un problema para todos y la respuesta o la solución es de todos. Y en ese sentido, el modelo de movilidad es fundamental y es el tema de la integración. El modelo tiene que integrar el tema de la movilidad en el trabajo, de la movilidad en la recreación, de la movilidad para el esparcimiento, la cultura, etcétera, en el marco de una gran política de ciudad, pero creo que se queda corto decirlo así. Estamos en un programa que tiene que ver con los 10 territorios conurbados del Valle de Aburrá y debe haber una gran política pública generada desde el área metropolitana para que, a la luz de esa gran política, el modelo, que es la operación de las cosas, permita integrar elementos de la infraestructura, elementos de la cultura, elementos del control. Del cuidado. Y del autocuidado, porque los ciudadanos somos responsables de lo que pasa en la vida, pero también de un elemento que es fundamental y es algo con lo que lidia el subsecretario a diario, el cumplimiento de la norma. Sí, eso es fundamental. Nos llama Nelly Bedoya de Belén Rincón. Nelly, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y ustedes qué han hecho? Bien, gracias. Aquí trabajar y conversar de temas que nos interesan. Me alegro. Primero que todo, felicitarlos por este programa tan maravilloso. Gracias. Que nos da pues la solución de poder resolver nuestros problemas y las inquietudes que tenemos nosotros como habitantes, ¿cierto? Sí, señora. Lo que yo les quiero preguntar es si acá en Belén Rincón, Capilla del Rosario, va a haber una ampliación de las vías, ya que nos construyeron, estamos invadidos de edificios y no construyeron las vías, no hicieron pues amplitud. Y debido a eso hemos tenido muchos accidentes, hemos tenido inclusive muertos y todo, y pues en el momento no sé si vamos a tener esa dicha de tener las vías amplias o qué pueden hacer por nosotros. Nelly, vamos a tomar tus datos para tenerlos porque pues aquí no nos acompaña nadie de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Medellín como para que nos dé la respuesta si está en el plan de infraestructura del municipio. Sin embargo, vamos a apuntar tus datos para pasárselo directamente a los profesionales de la Secretaría de Infraestructura y se puedan comunicar con usted porque, subsecretario, el tema suyo tiene que ver cómo nos movemos en la vía y cómo cumplimos las normas, pero la construcción de la vía no depende de la Secretaría de Movilidad. Correcto. Nosotros a veces sí recibimos este tipo de sugerencias y las escalamos, como tú dices, a 2 secretarías, planeación, claro. Y de ahí, una vez viabilizado, se pasa al tema de infraestructura. Que si nos preocupamos nosotros por dentro de las diferentes ejes que tiene el Plan de Movilidad Segura de Medellín, está el tema de la infraestructura y en los corredores que tenemos problemas de seguridad vial, las estamos haciendo intervenir básicamente. Eso es como nuestra función dentro de uno de los ejes que tenemos el Plan de Movilidad Segura de Medellín. Viviana, hay una inquietud fuerte en los 10 municipios, que tal pues como lo estaba planteando el profesor, hay una intención que el área metropolitana agrupe todas esas acciones de las Secretarías de Movilidad de los 10 municipios y se genere esa gran política metropolitana, esa integración metropolitana. Pues digamos que tendríamos un deber nosotros como área metropolitana, digo un deber moral en 2 sentidos. El primero es precisamente
permitirnos un poco equilibrar las fortalezas institucionales de los diferentes municipios. Tenemos aquí pues a un municipio de Medellín que desde lo institucional ha avanzado de una manera muy importante en el contexto, incluso comparado en el contexto nacional en la gestión de la seguridad vial. Insisto pues que siempre que tengamos víctimas relacionadas con estos incidentes habrá todavía mucho que hacer, pero podemos tener también fortaleza en otros municipios, pero hay municipios más pequeños donde las secretarías de tránsito son mucho más débiles, que no tienen capacidad técnica y a las que vamos a empezar, digamos, a apoyar desde ese sentido. Eso se materializa también y se ve mucho en el reporte de las estadísticas, lo hablábamos ahora, la dificultad que tienen muchos municipios en poder llevar las estadísticas exactamente, correctamente, y en cómo tener herramientas e instrumentos de gestión para mejorar la seguridad vial. Y el segundo deber moral que tendríamos, pues sin duda lo hablaba muy relacionado con el enfoque que tenemos nosotros de movilidad sostenible, segura y amable en el área, es que toda esa apuesta que estamos haciendo, hermosísima, para la transformación del modelo de movilidad de esta ciudad metropolitana, está completamente ligada con una visión de tener 0 muertes y 0 lesiones asociadas a incidentes viales. Sí. Yo simplemente quisiera dejar una cifra, aunque Gustavo es el hombre de las cifras, pero un poco para sensibilizar. Es algo que le hablo mucho, que hablamos mucho al interior del área, al interior del equipo. Gustavo, tú me corriges, han muerto mueren en la Valle de la Aburrá cerca de 475 personas en el 2016, la última cifra. Haciendo nosotros cálculo de las cifras que tenemos, en los últimos 10 años han muerto en el Valle de la Aburrá cerca de 5.800 personas asociadas a incidentes viales. 2 cifras, eso equivale a la población del municipio de Guatapé o el municipio de Jardín y a la población del corregimiento de Palmitas en 10 años. Y si nosotros vamos a los reportes que se tienen de víctimas mortales asociadas al conflicto armado colombiano, tenemos que en 20 años murieron cerca de 11.000 personas en todo el país. Para que veamos la magnitud del problema de salud pública y que debería erizarnos a todos y llamarnos al compromiso y a la corresponsabilidad ciudadana en torno a resolver este problema. Es un tema muy delicado porque tal pues como lo están señalando ustedes, cualquiera de nosotros es parte, puede ser un lesionado, puede ser un afectado, puede ser un muerto en la vía y no tiene sentido. Paola, le consultamos en Twitter a nuestros internautas, a quienes están en las redes, sobre este tema y ¿qué nos dijeron? Sí, les preguntamos, hicimos una encuesta preguntándoles quién crees que debe mejorar su comportamiento en la vía. Les dimos 4 opciones: los peatones, los motociclistas, los ciclistas o los conductores de carro. Estas fueron las respuestas. Tuvimos 326 votos. Tuvo un 71% los motociclistas, seguido de un 14% los conductores de carro, un 8% los peatones y finalmente un 7% los ciclistas. Bueno, profesor, usted que es el de las estadísticas, ¿cómo ve esos números? Pues que se le dé esa responsabilidad tan fuerte al motociclista. Es que lo que la mayoría de personas percibimos en las calles es el comportamiento inapropiado de algunos motociclistas. Bien lo dijo el subsecretario ahora, ¿cierto? El número de motocicletas que circulan por Medellín, que es el centro pues, de todo el valle, y que viene en origen desde Caldas hasta Barbosa, circulando de norte a sur o de oriente a occidente, es de lejos más de 500.000, o sea, perfectamente pueden ser 700.000 motocicletas. Pero no todos los motociclistas tienen un comportamiento inapropiado. Eso es fundamental dejarlo en claro. No dejarlo genérico. Y aquellos que se comportan inadecuadamente por exceso de velocidad, por maniobras temerarias o sin respetar las normas que existen para la convivencia pública y para el tránsito en particular, pues terminan generando una estigmatización, como se ve reflejado en la encuesta. Eso es importante, pero el comportamiento inadecuado es de todos los actores viales. Es de todos. Conductores de taxis, conductores de buses, por ejemplo, que no están dentro de lo que llamaríamos el sistema Metroplus integrado, tienen un comportamiento no siempre apropiado, dónde embarcan, dónde desembarcan, y ahí se genera riesgo. Yo, por ejemplo, que llevo 10 años trabajando en este tema, observo el riesgo permanentemente. Yo ya no quiero salir a la calle porque lo veo en toda parte y me mortifica mucho. Sí, porque no se ve la salida, claro. Solo para hacer un apuntecito, que en la ronda anterior se quedó una pregunta de la persona y es muy importante desde la Subdirección de Movilidad y desde el área metropolitana, ¿cierto? No
puede haber una solución en relación a lo que estamos discutiendo hoy, porque la seguridad vial es apenas un componente del rompecabezas de la movilidad, pero no va a haber solución. Si desde las alcaldías, la planificación del territorio y la gestión del territorio desde el lado del gobierno, etcétera, no se hace un trabajo más serio. Me explico. La televidente pregunta por la ampliación de una vía. En el modelo contemporáneo, en el siglo XXI, de para dónde va la movilidad y cómo debe ser, esa no es la salida. No es ampliando vías que se mejora la situación de la movilidad en las ciudades. Incluso en el tema de la seguridad vial, ampliar una vía hace que las personas tengan un riesgo mayor porque el tramo que tienen que desplazarse o el flujo o carriles de vehículos y motocicletas se aumenta. Y es un problema el riesgo, o sea, esa premisa, ese paradigma es obsoleto, eso es del siglo XX, eso se acabó. O sea, Termino con esto. Estados Unidos de América, el país paradigma del transporte terrestre a través de un sistema interestatal de autopistas, etcétera, que tiene más de 60 años de haber empezado a construirse y que nosotros en Colombia apenas estamos construyendo ahora, cambió después de 55 años el manual de infraestructura vial, porque no daba respuesta al problema de la seguridad. La gente no lo sabe, ¿cierto? Ya me tildaron aquí del hombre de las cifras y voy a lanzar una. Pero hágale, aprovechémoslo. El año pasado, no, pero para entender la magnitud del problema, el año pasado Estados Unidos tuvo una cifra de muertes en las vías igual a la que tuvo hace 50 años y viene aumentando en los últimos 3. Y es producto de la incorporación de más peatones, de más ciclistas y de más motociclistas, aún en los Estados Unidos. Imagínense si esas mismas premisas las manejamos aquí en nuestros contextos donde la planificación urbana no ha sido adecuada y donde tenemos cuellos de botella fundamentales. Yo ahí voy a ser muy crítico y es que lo que ha ocurrido en Sabaneta con sus vías de acceso y con las calles de la ciudad es el paradigma de lo que nunca debió haber ocurrido en un municipio. Eso lo tienes muy claro en el municipio y es parte como del reto que tiene. Subsecretario, ¿usted también tiene unos datos? Hay unos datos muy importantes y yo quiero resaltar con respecto a la encuesta algo que me toca todos los días decir. Sí. La motocicleta es un muy buen elemento de transporte. ¿Usted se mueve en ella? Yo soy uno de los que me muevo en ella, soy motociclista, utilizo los diferentes elementos de seguridad y trato de respetar al máximo las normas. Pero no quiero estigmatizar ese medio de transporte, sobre todo en una sociedad como la antioqueña y en una ciudad como Medellín, donde es un elemento de transporte, un vehículo de transporte eficiente para una ciudad como esta y que está al alcance de muchos ciudadanos. Pero tristemente los motociclistas sí hay que echarles alguna responsabilidad en esto y cada que compran un vehículo hay responsabilidades en él. Tengo cifras, en el año inmediatamente anterior, 2016, se presentaron 28.681 accidentes con motocicleta, de lo cual representaba el 60.5% de los accidentes. El otro 40% estaban involucrados solo, digamos, carros. Pero el problema está acá, el 90.3% de esos incidentes con motos salen lesionados. Entonces es así como el año pasado, por ejemplo, teníamos 26.704 personas heridas y 270 personas fallecieron. Eso es increíble. Eso es y si ponemos las motociclistas, teníamos muertos directamente, conductores de moto, 100. De los 270, 100. Más 27 acompañantes de moto. Eran 127 vidas que se perdieron en ese momento. Pero más trágico aún, es que 54 de los peatones fueron atropellados por una motocicleta. De manera que la participación de motociclistas en accidentes fatales fueron, de los 270, 200 fueron a través de un accidente con una motocicleta. Y doña Gloria Patricia Vélez, que nos llama de Envigado, tiene una historia en relación con este tema. Buenas noches, doña Gloria. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias y gracias por este espacio y lo felicito que toquen este tema tan importante para todos. ¿Por qué es importante, Gloria? A ver, nosotros la semana pasada perdimos un familiar de 24 años, estudiaba Derecho, él iba en su moto por la regional, un carro lo golpeó por detrás, él se desestabilizó y el carro que venía al lado lo atropelló. Murió, eso es muy lamentable, es una verdad que desgarra el alma y son diarios los accidentes de moto. La inquietud mía es, están invirtiendo mucho en vías, en mejoramiento de vías, en megaproyectos,
¿por qué no piensan en un carril exclusivo para motociclistas? Felicito porque han hecho cordones viales para personas que montan en bicicleta. ¿Por qué no para motociclistas? Y más en vías importantes como Las Vegas, la regional, la autopista, el Poblado, en vías donde el flujo vehicular es mucho mayor y mucho más rápido. Les dejo esa inquietud para ver cómo nos pueden colaborar. Bueno, primero el mensaje solidario, Gloria. Ninguna muerte tiene como sentido, y menos en este ejercicio vial, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hay que hacer, doctora Viviana? ¿Cómo pensar en esa inquietud que tiene ella, que igual que la de los puentes peatonales y como otra, los ciudadanos estamos tratando de encontrar como salidas desde la infraestructura o desde decisiones gubernamentales? Igual toda la solidaridad con doña Gloria, porque sin duda ninguna muerte es aceptable y ninguna muerte es un accidente, toda la podemos evitar. Yo frente al tema de la motocicleta también hay que complementar con lo que muy bien han expresado tanto Gustavo como Mario, y es que la motocicleta como vehículo tiene una particularidad. Primero, combina la desprotección total, es decir, la desprotección total el del chasis cuerpo, es el cuerpo, es la decir, columna. diríamos un poco escuetamente, la carrocería es el cuerpo de la persona que la conduce. Sabemos que la industria automotriz lleva años desarrollando tecnologías para que sus automóviles protejan cada vez más la vida de las personas. Eso es algo de lo que carece por completo la motocicleta como vehículo, pero combina además dos cosas. Un incentivo a la velocidad, y alguna vez escuché yo a un ciclista canadiense que decía que que algo pasa en el cerebro humano cuando se siente cerca de un acelerador. Y cuando acelera algo pasa en su adrenalina, y la motocicleta es muy dada a la velocidad, entonces combina desprotección, combina velocidad y combina algo que el auto no consigue, y es que el auto tiene sus limitaciones por el volumen y el espacio. La motocicleta puede zigzaguear, subirse a los andenes, y es mucho más propensa por el volumen y por las dimensiones a que el conductor sea más imprudente. Entonces, yo sí creo que no es necesario, es importante no estigmatizar la motocicleta como vehículo, pero sí debemos ser conscientes del riesgo mayor que genera por las características mismas de la motocicleta, y que también tenemos muchísimo que hacer en relación con la educación y la sensibilización de los motociclistas, pero también de los conductores, que muchas veces quienes conducimos nos desesperamos con el comportamiento errático de un motociclista o un ciclista o incluso un peatón. Pero si nosotros empezamos entendiendo que el otro es más vulnerable que yo, y vulnerabilidad es vulnerabilidad, y el hecho de que sea más vulnerable que yo, que ando protegido por acero en un carro, debería llamarme a mayor responsabilidad en cuidado con él. Entonces, es cierto que los motociclistas son imprudentes y muchas veces se comportan de una manera difícil y errática en la vía, pero siempre un accidente, un incidente se puede evitar, y lo podemos evitar también desde quien tiene más capacidad de hacer daño, que es el vehículo, el automóvil como tal. Subsecretario, antes de irme al corte, cuéntenos. Rápidamente, el tema que mencionaba la televidente, sí tenemos que invertir mucho, y no solo en vías. Y es así como nosotros con el Cuerpo de Educadores Viales interpretamos mucho las estadísticas. Sigo con no estigmatizar, pero las estadísticas nos dan un derrotero para poder orientar mucho nuestro trabajo. Nosotros por el tema de los motociclistas nos hace enfocar en cómo están comportando y qué grupo poblacional por edad. Es increíble que de 20 a 29 años hayan perdido la vida en el 2016 71 jóvenes. Ay, no, qué pesar. Y 13.940 resultaron lesionados. Solo las personas atendidas en centro asistencial. Muchos de ellos desconocen la atención en la misma vía por otra serie de situaciones que no vale la pena recalcar, pero fueron lesionados. Hay un subregistro impresionante. Entonces nosotros estamos enfocados en nuestro grupo de educadores viales, hacemos grandes inversiones, miles de millones de pesos. El año pasado destinamos casi 10.000 millones de pesos solo en temas de seguridad y educación vial en la ciudad de Medellín. Un aporte incluso significativo de ellos fue de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde nos enfocamos mucho en los grupos poblacionales según las partes vulnerables. Entonces sí hacemos esas grandes inversiones. Y para responder el tema del carril de solo motos, en la ciudad de Medellín se evaluó dentro del plan de desarrollo y lastimosamente no fue viabilizado, pero eso tenía ciertas situaciones que también le hemos mencionado acá. Es que la infraestructura vial de la ciudad no da para tener un carril exclusivo para ello, por unas problemáticas a nivel de giros a la derecha,
y también prelación sobre nosotros en el tema de servicio público colectivo, en el tema de bus, y por eso le apuntamos más a este proyecto. Perfecto, vamos a un corte, vamos a conocer lo que nos dicen los motociclistas, los que van en bicicleta y los peatones que están organizados en distintas agremiaciones o grupos sobre este tema. Después del corte ustedes conocerán lo que ellos opinan y conversaremos también sobre la propuesta que ellos nos hacen. La Corporación La Magia de la Bici, en cuestión de seguridad vial, está promoviendo una estrategia que hacemos con la Secretaría de Cultura y Secretaría de Movilidad de Medellín, que se llama Los Pedales del Ciclista, la cual es una sensibilización a los conductores de servicio público. Los montamos en bicicleta y los llevamos por las ciclorrutas y las calles de Medellín para que ellos sientan lo que es ser ciclista, para que ellos se sensibilicen y cuando se vuelvan a montar en sus carros, pues nos vean con un poquito mayor de respeto la vulnerabilidad y lo frágil que somos en la vía. Les hablamos de la nueva ley 1811, donde el ciclista tiene derecho a ocupar un carril, al ciclista para sobrepasarlo deben de respetarle el 1,50. Los compromisos viales, usar casco, las luces, reflectivos, respetar las normas de tránsito, utilizar siempre las ciclorrutas. Cuando salgas de la ciclorruta, pues estar a la defensiva siempre, sacar la mano cuando vayas a voltear. Más allá de la cicloinfraestructura necesitamos más educación, más cultura de todos los actores viales. El compromiso por parte del motociclista para la seguridad vial está en tener su vehículo en óptimas condiciones, un buen casco, unos buenos guantes, una buena chaqueta de protección. Eso hace parte también dentro de esa educación que tenemos dentro de nuestro club. Dentro de la ciudad yo pienso que debemos ser conscientes que no somos los únicos que estamos dentro de la malla vial. También existen actores, por ejemplo, lo que son los buses, lo que son los vehículos particulares, lo que es el peatón también. Y tenemos que tomar conciencia que son varios actores dentro de toda esta movilidad de la ciudad y debemos respetar las normas para poder lograr que sea una conducción tranquila, segura y que no vayamos a tener de pronto algún accidente o cometer alguna infracción que pueda afectar a algún peatón o algún vehículo. Funda Peatón es una organización que viene trabajando en la ciudad de Medellín desde el año 2014. Somos un grupo de amigos y familiares que venimos promoviendo los derechos del peatón en la ciudad de Medellín. Promoviendo los derechos del peatón es porque tenemos un lenguaje universal, o sea, las condiciones mínimas que necesitamos nosotros los peatones para disfrutar el espacio público, sin miedo a ser arrollados en la vía pública. Nosotros estamos promoviendo los derechos del peatón. ¿En qué consiste? En empezar pues como reconociendo quiénes son los peatones, quiénes somos los peatones, cuáles son esas condiciones mínimas que necesitamos para disfrutar el espacio público y caminar con seguridad. Necesitamos una ciudad hecha a nuestra medida. Nuestro mensaje va muy enfocado hacia los motociclistas, hacia los conductores, hacia los ciclistas, de respetar al peatón. Y la idea es que podamos convivir todos. ¿Por qué hacia ellos? Porque ellos son los que tienen las grandes velocidades. Aquí ya nos ponen tareas, profesor Gustavo, ya hay soluciones, ya hay cosas para hacer, tanto en los ciclistas como el grupo que hay de motocicletas y los peatones están dándonos ya rutas de qué es lo que hay que hacer. Por supuesto, pero de lo que hablan las personas que nos acompañaron ahora en la grabación es de lo siguiente, es reducir el riesgo. Mire, Claro. El asunto fundamental no es contar los muertos, que fue el paradigma del siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, y hoy en día el tema es reducir el riesgo, y para poder reducir el riesgo hay que reducir la exposición de las personas. Entonces, separar peatones y ciclistas del resto del flujo de automotores es una premisa fundamental. Y otras cosas que hay que hacer a través de la educación, a través del control y a través de otros mecanismos para mejorar esto que llamamos ahora la movilidad segura, no es andar a la defensiva,
Eso es un concepto obsoleto también. Sí. El concepto que desde la Universidad de Antioquia hemos estado estimulando es una movilidad anticipatoria. Usted tiene que pensar qué es lo que va a pasar en esa intersección. Usted tiene que pensar qué es lo que va a pasar cuando pone un pie en la vía vehicular desde el andén y todas las maniobras que tengan que ver con conducción, si usted va al volante de un vehículo, de una motocicleta, o se va desplazando en una forma no motorizada, como ciclista, como patinador, como peatón, es moverse pensando anticipatoriamente, que es muy distinto a una movilidad o conducción defensiva. Es un concepto también obsoleto. Subsecretario, eso implica cumplir las normas. Es que entonces yo no tengo por qué estar en el carro chateando, no puedo ir en la moto chateando, en la bicicleta conversando por celular y el peatón con el celular en la mano elevado por completo. O sea, nos toca cumplir, estar concentrados en la vida. Definitivamente es el autocuidado y hacernos responsables. Yo creo que todos saben las mismas disculpas. No, el casco, no, es que es aquí, llevo 2 cuadras. Pues si era 2 cuadras, ¿por qué no venís entonces caminando? Y una cosa muy importante que decía Marta, la de Fundapeatón, es que a veces no reconocemos que somos actores viales. Creemos que los actores viales son solo los que tengan algún tipo de licencia de conducción, sea de motociclista, de bus o de taxi o de vehículo. No, todos somos actores viales. Una vez pisamos la vía, ya somos actores viales y miremos que las estadísticas nos lo demuestran también en la cantidad de personas con accidente en este caso, pero también son los que estamos interviniendo. El año pasado nosotros a través de nuestro grupo de educadores viales con las tareas que nos estaban diciendo, nos enfocamos según las estadísticas. Quiero acatar el llamado que dice Gustavo, de no contar simplemente los muertos. Eso de contar los muertos y los heridos nos sirven es para orientarnos en dónde tenemos que enfocar nuestro trabajo de educación ¿Y la vial. fragilidad dónde está? ¿Dónde están? Les voy a contar una historia. Nosotros revisamos en principios del año cómo estaban las víctimas fatales y encontramos que las personas de la tercera edad en peatones eran las víctimas más vulnerables y que nos están presentando con mayor frecuencia. Nos fuimos a atender los clubes de vida, las personas de la tercera edad, y las estadísticas no cedían. Cuando empezamos a analizar mejor las estadísticas, encontramos una particularidad. Las personas peatones de mayoría de edad eran personas de sexo masculino, que no asisten a los clubes de vida. Que no van allá, que no nos reciban la tocó información. asistir a otros sitios donde estaban los señores. En los billares. En los billares, en los parques, en otro tipo de atracciones donde las personas de la tercera edad, en el Parque de Belén jugando parqués, conversando, no lo estábamos interviniendo donde era. Corregimos y hoy tengo que celebrar esto, Lili, y a todos. 14 personas menos llevamos nosotros en la ciudad de Medellín como víctimas fatales versus el 2016. Lo decía Gustavo, somos la única ciudad que venimos año tras año disminuyendo las víctimas fatales. No como deseable, ¿no? No como deseable. Nosotros quisiéramos tener unas estadísticas superiores. Pero te cuento una cosa, Gustavo, llegamos a tener 16 personas menos fallecidas durante el 2017 versus el mismo periodo del año pasado, con un porcentaje que llegaba a estar cerca del 30%. Hoy mantenemos esa brecha, hoy apenas estamos hablando del 9.3% menos, pero es significativo y estamos mejorando. Si una vida que ya salvemos ya empieza a ser celebración. Y hay que tener en cuenta que estos valores absolutos, cuando en una ciudad como Medellín entran cuántas personas que vienen desplazadas por diferentes sectores o vienen simplemente como atracción de una ciudad en desarrollo, todo el día incrementando su grupo poblacional, y se estima que está creciendo 17% el parque automotor de motocicletas en el área metropolitana. Entonces, miremos, un parque automotor creciendo, una población como actores viales en la ciudad de Medellín, también de peatones, de servicio público, y tenemos una reducción de 5% en accidentes totales y de 9.3% en víctimas fatales, pero hablemos en valores absolutos, 14 vidas salvadas. Viviana, eso quiere decir que la educación tiene sentido, o sea, que sí necesitamos que nos expliquen cómo cruzar la vía, que sí necesitamos que nos expliquen, porque tal como lo está señalando usted, subsecretario, nos llegan personas de muchas partes. Es que yo en el edificio de la Alpujarra he visto señoras que no saben usar el ascensor, y estoy hablando de un aparato dentro de un edificio. Entonces ahí pensar cómo usar el semáforo, cómo usar la misma motocicleta, la bicicleta es distinta usarla en el municipio de La Ceja que usarla aquí en Medellín. O sea, también hay una manera hay que orientar y hay que formar. Por supuesto, es que pareciera que se nos vino el desarrollo de este modelo de movilidad en la ciudad y nos tomó un poco sin todavía entender el verdadero riesgo que tiene, conducir un vehículo, el riesgo que tiene conducir una
una motocicleta, el riesgo que tiene interactuar con vehículos motorizados en la calle. Entonces creo que parte de la educación, y yo diría sensibilización, si no evangelización, es poder que todos logremos entender el riesgo que supone movilizarnos, que puede suponer movilizarnos. Paola, sí. Por no entender el riesgo es que chateamos cuando conducimos, Claro. por no entender el riesgo es que el motociclista Se va en conduce contravía. como conduce, por no saberlo también los ciclistas, quienes somos ciclistas a veces nos comportamos de una manera no preventiva. Y a veces también los peatones, que deberían ser protegidos desde todas las perspectivas, no nos comportamos, digamos, de una manera más preventiva y segura. Lo decías ahorita, pero lastimosamente no solo con la educación nos está bastando. Sí. Incluso es increíble que cuando estamos interviniendo desde la parte pedagógica, una persona de la manera más amable con nuestro grupo todos son de las ramas sociales, psicólogos, pedagogos, educadores, hay gerontólogos por el tema de la tercera edad. Bueno, venimos trabajando desde todas las ramas sociales para intervenirlo y no te imaginas cómo muchos de ellos se llegan a molestar. Se enojan. Porque, pero usted me va a enseñar a caminar a mí, me va a enseñar. Entonces, como no bastó solo eso, nos tocó la parte sancionatoria. En este año llevamos más del 100% de incremento en vehículos inmovilizados. Sí. Entonces, nos tocó también la parte sancionatoria. Y es una directriz del señor alcalde que preferimos esas motos que se están comportando mal y esos vehículos en las vías, sacarlas de las mismas. Y hoy tenemos cerca de 35.000 vehículos inmovilizados en lo que va corrido el 2017. De manera que si creen que nosotros no estamos haciendo cumplir la norma, estamos equivocados. También estamos haciendo la parte de control, porque a mí me toca las dos partes, la zanahoria y el garrote, la educación vial y el control a través de nuestro cuerpo de héroes que tenemos en la vía, que son los agentes de tránsito, 536 agentes de tránsito haciendo cumplir la norma para salvarle la vida. Nos están escribiendo, Paola, y hay también preguntas en Twitter y en Facebook. Hoy tenemos mucha participación de los televidentes, Liliana. Destacamos aquí a Andrés Felipe Agudelo y Edwin Salazar, que nos están preguntando por esas personas que quedan con alguna limitación después de un accidente vial. ¿Qué se está pensando respecto a esas personas? Y hay también alguien más desde Brasil. Sí, ¿cómo le parece que también tenemos televidentes desde Brasil? Y nos escribe Sandra Costa de Oliveira. Ella tiene pues un enfoque con el profesor Gustavo y le gustaría saber si hay alguna comparación entre la seguridad vial de Medellín y de alguna ciudad de Brasil. Profesor. Bueno, no sabe uno por dónde empezar. El tiempo pasa volando. Voy a Esto es tratar una de cosa- ser muy puntual. Sí. Voy a empezar con la última inquietud. Uno, San Pablo, Ciudad de México, son las dos grandes capitales de las Américas que han adoptado la visión cero, aquello que mencionó Viviana hace un momento, ¿cierto? Ninguna muerte, ninguna lesión grave es aceptable en las vías. Una forma de trabajar la seguridad vial que tiene 20 años, pero que apenas está llegando con fuerza a América Latina. Y San Pablo tiene los mejores resultados en América Latina, siendo un municipio de 11 millones de habitantes y conurbado que llega a 24 millones de ¿Y cómo lo han habitantes. hecho? Es un trabajo que partió de una política pública y que tiene un modelo integrador y articulador de actores, que yo siento que es una falencia que tenemos en nuestros territorios, porque infraestructura, educación, gobierno, salud, trabajan Por sus aisladamente. lados. Entonces digamos que si podemos tener un referente actual de éxito, lo podríamos tener allí nomás con Ciudad de México y con San Pablo capital. O sea, cuando se integran funciona, porque entonces los esfuerzos no son de a uno, sino que ya son todos. Pero Liliana, la única manera de integrar eso es a partir de una gran política pública referida a la movilidad, que tome los aspectos de la salud, que tome los aspectos de la seguridad vial, que tome los aspectos de la sostenibilidad. En eso no hemos hecho avances y eso es fundamental. Lo otro que quiero mencionar rápidamente es qué se hace con las personas que tienen lesiones. Sí. Rápidamente, uno, nosotros ya sabemos por estimaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud y los datos que tenemos en Medellín, en el área metropolitana, en Antioquia, en Colombia, por cada muerte en las vías ha quedado una persona con una lesión, digamos, severa que le causa una discapacidad de por vida. O sea, si el año pasado hubo 7.280 muertes en el transporte en Colombia,
275, como lo señala Medicina Legal en el reporte. Hay 275 personas que el año pasado quedaron con una discapacidad severa en Medellín y 475 en el área metropolitana. ¿Y ellas están y en qué esas proceso? personas son jóvenes, por lo general son hombres, por lo general iban en una motocicleta, aquello que ya más o menos tenemos claro, y son pobres. Entonces es una tragedia doble porque son personas que sin seguridad social están condenadas y condenando a su familia a una perpetuación de la pobreza, porque por lo regular era aquel joven o hombre joven que trabajaba en estos temas. Vale señalar, y termino con esto, que el año pasado, con el apoyo de la Alcaldía de Itagüí y una organización empresarial, hicimos una exploración del tema de la discapacidad de origen vial en Itagüí. Y ahora estamos haciendo un trabajo sobre la discapacidad de origen vial en Medellín. Ya le compartí a Mario y a Viviana antes de empezar el programa una reseña inicial que tenemos y en el evento que habrá el 15 de septiembre en la Universidad de Antioquia sobre movilidad, discapacidad y calidad de vida, vamos a tener la presencia de Mario como representante del municipio de Medellín, del Personero de Medellín y otra serie de actores del Consejo de Medellín, del Gobierno de Medellín y de las políticas públicas de Medellín, respondiendo a esa inquietud con base en los resultados que vamos a presentar allí. Perfecto, nos llama Andrés Agudelo de Bello. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, ¿cómo han estado todos? Bien, ¿y vos? Muy especial al doctor Gustavo Cabrera. Perfecto, ¿qué quieres preguntar o Mi comentar? pregunta va directamente para el subsecretario de Tránsito. Sí. Me interesaría saber mucho qué está haciendo la Alcaldía de Medellín para todas esas personas que han muerto, qué apoyo le están dando a las familias y a los heridos, qué tipo de proyecto tienen para resocializarlos en las vías. Porque estamos hablando de que hay un gran problema en el municipio, no solamente de Medellín, sino en todo el área metropolitana. Estamos contando muertos y heridos, pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo con los heridos? ¿Qué tipo de capacitaciones psicológicas a las familias? Acompañamientos. Claro, ¿qué tipo de acompañamiento le está dando la Secretaría de Movilidad de Medellín, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la DGT de España hace ese tipo de procedimientos, inclusive el doctor Gustavo Cabrera conoce sobre eso? ¿Qué tipo de acompañamiento le está haciendo la Secretaría de Movilidad de Medellín a esas personas? Perfecto, Andrés, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos un centro de atención a víctimas. Nosotros también, del Cuerpo de Agentes de Tránsito, se hace toda una investigación y un acompañamiento a la familia, desde la parte de Fiscalía, para determinar también cómo fue esa muerte y se ayuda también con psicólogos. La verdad no es muchas las personas que utilizan esta ayuda, no son recurrentes este tipo de solicitudes, pero sabemos que las personas requieren esa ayuda psicosocial con la muerte y con las lesiones de las personas, como decía el doctor Gustavo, se acaban familias, sí requerimos un acompañamiento muy desde la institucionalidad para trabajar todos en conjunto y que saquemos adelante el autocuidado y que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Tenemos la mirada del municipio de Girardota y por eso les compartimos lo que nos dice el subsecretario de Control, Juan Fernando Rojas, sobre este tema de cómo está la seguridad vial en el norte y especialmente en su municipio, en el Valle de Aburrá. Nos enfocamos en salvar vidas, que es nuestro eslogan, y a partir de ese eslogan hemos mejorado en cuanto a la educación vial y las campañas de seguridad vial y las brigadas de seguridad vial. Hemos acogido pedagogía infantil y hemos hecho brigadas y muchas campañas y operativos de seguridad vial donde se le explica a las personas cuáles son los factores de accidentalidad más comunes y de los cual pueden salvar vidas y nos podemos ayudar todos. Hemos capacitado hasta mayo 11.000 personas, 390 campañas y 5 brigadas de seguridad vial. Que estamos convencidos que la educación vial es el pilar para que baje la accidentalidad en el municipio y todos los girardotanos podamos andar seguros en nuestras vías. Hemos hecho la tarea porque la educación, yo creo que es el secreto de cualquier cultura, que la educación vial sirva para rebajar índices de accidentalidad. Nuestro compromiso no va solo con educación y seguridad vial, sino también con infraestructura vial y seguridad vial.
estamos mirando que el peatón es un actor importantísimo, por eso le estamos dando sus andenes. Estamos esperando que se nos abran espacios para abrir vías y hacer cruces y hacer lo que llamamos broches para poder unir vías y hacer un mejor municipio en cuanto a vías y seguridad vial. En términos de seguridad vial, el año pasado tuvimos 3.200 accidentes de tránsito, de los cuales 1.200 con víctimas, o sea, heridos, y tuvimos 8 muertos. Por eso cada vez queremos reducir la accidentalidad en el municipio de Envigado. El causante es el comportamiento de los distintos actores. No solamente son los motociclistas, sino que también son los ciclistas, también son los peatones, todos los distintos actores. Ayudamos a esta inseguridad vial es por nuestro comportamiento. Queremos cambiar esos comportamientos y por eso hemos generado la estrategia de Mete el Cambio como comportamiento de cultura ciudadana que tenemos que tener todos. Si todos hacemos un buen uso de la vía, si todos hacemos un buen uso de la herramienta, de la bicicleta, del carro, en verdad que todos vamos a tener una movilidad más inteligente y segura. O sea, es meter el cambio, es hacer un cambio de comportamiento. Tenemos que buscar un equilibrio, ¿cierto? Hay partes donde sí tenemos que hacer vías porque necesitamos generar una mejor movilidad, una conexión, pero también esas vías estamos haciendo con mejoramiento de los andenes, con ciclorruta y precisamente la vía, porque todos tenemos que compartir. Y adicional que nosotros estamos con la pirámide de la movilidad sostenible, donde primero es el peatón, segundo el ciclista y tercero el transporte público. Esas son nuestras grandes preocupaciones y que 2 de esos actores son los que más se nos están también involucrando en la inseguridad vial. Entonces queremos hacer un cambio de comportamiento y queremos que la gente haga un cambio de comportamiento más que un tema sancionatorio. Estamos en Diálogos Metropolitanos conversando de seguridad vial. Como ustedes ya lo vieron, nos faltan muchas horas para seguir conversándolo y seguramente lo tendremos en otros momentos en Diálogos Metropolitanos. Profesor Gustavo Alonso, propuestas para los televidentes, ¿qué hacemos en esta lógica de soluciones? Esto no es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad general. De todos. Y entonces yo insisto en que el área metropolitana tiene un papel fundamental. El tema de la política pública, desde la visión de movilidad integrada, articulada, orientada a la salud, a la seguridad, a la sostenibilidad, a crear esa sinergia para que la gente estudie, se culturice, trabaje en condiciones seguras, es fundamental. Eso es lo que va a articular ese trabajo de los 10 entes territoriales que conforman el área. Yo insistiría, por último, que sin una política pública no se pueden aterrizar todos esos deseos que tenemos para el futuro. Subsecretario Mario. Bueno, definitivamente es el autocuidado. Nosotros pues sí aceptamos la responsabilidad de trabajar con campañas de educación vial y todo, pero las personas tienen que tener en cuenta su cuidado desde la condición de peatón, en el momento en que toma una motocicleta, como parrillero, utilizar los elementos de seguridad, comprar unos buenos elementos de seguridad. Es increíble que tengamos un celular hasta de 2 millones de pesos y tengamos un casco de cerca de 20.000 pesos, como se compra en estos momentos sin ningún tipo de certificados. Pero yo creo que es conciencia respetar las normas. Lo decíamos también ahorita, una de las mayores causas, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en víctimas fatales, es de la velocidad. Y es la infracción que nosotros tenemos más recurrente en temas de cámaras de fotodetección y de radares de los agentes de tránsito. Ahora que el autocuidado es el llamado que yo le hago a todos los televidentes y también al otro, respetemos al otro, no tirarles el vehículo, respetar que también son actores viales vulnerables. Doctora Viviana. Todo el compromiso para nosotros desde la institucionalidad en proveer mejor infraestructura, más segura, con un enfoque de protección a las personas. También la necesidad de fortalecer el control y formular esta política pública necesaria y fundamental para trabajar en la seguridad vial y a los ciudadanos conciencia del riesgo que significa y cuidado, autocuidado y cuidado a los demás.
es queriéndonos, cuidándonos, respetando, trabajando juntos, integrando. Bueno, aquí hay muchas acciones que nos comprometen y que las instituciones están dispuestas a hacerlos y quienes están en las instituciones lo están liderando. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por estar presentes, por estar en redes sociales y seguimos en esta conversación de Diálogo Metropolitano donde nos interesa conocer este Valle de Aburrá y tratar de construir juntos unos territorios integrados. Nos vemos.